Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Ponemos en tus manos, Señor, esta reunión, Señor, esta clase. Te pedimos que nos hagas diligentes, Señor, en el estudio de tu palabra y, Señor, en estas clases que vamos a estar tomando con el tema de los atributos de Dios. Ayúdanos, Señor, a conocerte a ti, Señor. Ayúdanos a poder conocer quién es Dios, Señor, y a través de estas enseñanzas descubrir que podemos tener una comunión contigo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a empezar con los atributos de Dios. La palabra teología es una palabra que necesitamos entender porque los atributos de Dios sería hablar de, o se le conoce como teología propia. La palabra teología viene del término griego theos, que significa Dios, y del término griego logos, que significa estudio o tratado de Dios, ¿sí? Entonces, si unimos estudio o tratado y la palabra Dios, entonces tenemos que la teología es el estudio de Dios, ¿sí? O el tratado de Dios. Es estudiar acerca del ser de Dios, quién es Dios, sus atributos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, cuando vamos nosotros a estudiar acerca de Dios, por lo menos surgen dos preguntas. La primera pregunta que surge es: ¿cómo sabemos que Dios existe? Si podemos nosotros asegurarnos de la existencia de Dios, si realmente Dios existe. Y luego, si llegamos a la conclusión de que Dios existe, a veces normalmente la pregunta que viene es: bueno, ¿y si Dios existe, realmente nosotros le podemos conocer? Y vamos a contestar en esta clase estas dos preguntas para dar respuesta a que Dios sí existe y que realmente sí le podemos conocer, y vamos a ver de qué forma le podemos nosotros conocer, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que Dios existe? Y la respuesta es que nosotros tenemos al menos tres argumentos o tres afirmaciones en las que podemos decir que sí, realmente Dios existe. Número uno es que todo ser humano sabe que Dios existe. Número dos, existe la evidencia bíblica, la evidencia en la Biblia acerca de la existencia de Dios. Y número tres, existe la evidencia en la misma naturaleza, en la creación, acerca de que existe un Dios. Vamos al primero. Todo ser humano sabe que Dios existe. Y cuando decimos que todo ser humano, el apóstol Pablo está diciendo que toda la humanidad sabe exactamente que Dios existe. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí en Romanos 1:21, el apóstol Pablo nos está diciendo que toda la humanidad conoció a Dios. Y este conocer a Dios no es un conocimiento completo, es un conocimiento totalmente general, un conocimiento de Dios general, de la existencia de Dios. Y en Romanos 1:21 entonces tenemos dos afirmaciones. La primera, que todo ser humano, incluyendo a cada uno de los que estamos aquí, todo ser humano tiene un conocimiento de Dios, si bien es un conocimiento general de la existencia de Dios, pero todo mundo tiene este conocimiento de Dios. Entonces, todo ser humano sabe que Dios existe, ¿sí? Y después en Romanos 1:25, el hombre sabe que Dios existe, que después el apóstol Pablo dice que la misma humanidad que sabía que Dios existe, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, aquí tenemos esta evidencia. El hombre cambia su propia verdad por la verdad de Dios, y eso es la mejor evidencia que nosotros tenemos de que sí tenía el hombre un conocimiento entonces en su conciencia, en su corazón, acerca de la existencia de Dios. Un conocimiento que a lo mejor no sabía cómo es Dios, quién es Dios, no tenía conocimiento profundo de Dios, pero sabía y tenía esa conciencia de la existencia de Dios. Y sin embargo, ante ese conocimiento, ellos cambiaron la verdad de Dios por la
mentira. Después Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y aquí tenemos entonces que es Dios mismo quien da testimonio de su existencia a todo ser humano. Vean bien cómo dice Romanos 1:19, porque de lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se los manifestó. Dios se encargó de revelarse a través de la creación y mostrarles que a través de la creación forzosamente debe existir un creador, forzosamente hay alguien que creó todas las cosas, y entonces tenemos que Dios mismo da testimonio de su existencia a todo ser humano, ¿sí? Y luego nosotros nos preguntaríamos, ¿y qué sucede con los ateos, por ejemplo, que dicen que Dios no existe? ¿Qué sucede con las civilizaciones indígenas, los aztecas, los mayas, etcétera, que no había mención de Dios en esos tiempos? ¿Qué sucede con los filósofos o con los científicos? ¿Qué sucede con aquellas personas que dicen, no, yo no creo en Dios, no hay un Dios, y que llegan a conclusiones rotundas de decir que Dios no existe? ¿Qué sucede con esas personas? Y lo que nosotros tenemos aquí es que no exista Dios, sino que estas personas, como vimos, toda persona tiene conocimiento de Dios, tiene un conocimiento de Dios, pero la misma Biblia nos dice que el hombre cayó en pecado, el hombre a consecuencia del pecado, dicen los teólogos, se dan unos efectos que se llaman los efectos noéticos del pecado, que esto consiste en lo siguiente, que a partir de que el hombre peca, las consecuencias que tenemos del pecado es que se oscurece la percepción de Dios. Y entonces todo hombre, el día de hoy, por cuanto estamos en las consecuencias del pecado, todo hombre tiene oscurecido esta percepción acerca de Dios. Entonces el hombre no puede dirigirse a Dios, no puede conocer a Dios y no puede tener un concepto justo, un concepto bueno acerca de Dios, porque el pecado lo ha oscurecido totalmente, ¿sí? Dice Romanos 1:18 que los hombres detienen con pecados, con su vida de pecado, la verdad de Dios. Romanos 1:21 dice que conociendo a Dios no le glorificaron a Dios. Romanos 1:23 dice que cambiaron la gloria de Dios. Entonces lo que tenemos son estos efectos que se llaman efectos noéticos del pecado, donde todo hombre ya no puede ser consciente de la existencia de Dios, porque su mente, su corazón está oscurecido a causa del pecado. Pero esto no implica que Dios no exista. Lo que está implicando es que el hombre, por su pecado, no puede percibir a Dios. Pero, vemos que dice Romanos 1:22 acertadamente que los hombres, a pesar de estar en esta condición de estar oscurecidos delante de Dios en su percepción en cuanto a Dios, Romanos 1:22 nos dice que el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio. Entonces, el día de hoy, cuando el hombre dice, no, Dios no existe, no, las cosas de Dios es cosa para ignorantes, no, Dios no existe porque existe el mal y demás, y todos los argumentos que el hombre presenta, todo esto es debido a ese oscurecimiento en la percepción de Dios, y debido a que la misma Biblia nos dice que aún en esa condición, el hombre en su orgullo dice que eso es sabiduría. O sea, el hombre llega a decir, cuando decimos que Dios no existe, somos sabios, y ellos mismos se profesan como sabios, pero a la luz de la Biblia, Dios dice que se hicieron necios. Y la palabra necios en el original griego, aquí en Romanos 1:22, es una palabra muy fuerte, que es una palabra que significa en nuestro lenguaje estúpidos o tontos. Entonces llega hasta ahí el colmo de la necedad. El Salmo 14:1 dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces aquí nosotros tenemos este prerequisito para negar la existencia de Dios. Se necesita ser necio, se necesita estar oscurecido en el entendimiento acerca de la percepción de Dios para poder declarar que Dios no existe. Y entonces lo que nosotros tenemos es que negar la existencia de Dios es el resultado del pecado, ¿sí? Entonces, cuando se niega la existencia de Dios es en virtud de del resultado, de las consecuencias del pecado que tiene el hombre, ¿sí? Entonces, todo ser humano sabe que Dios existe. Absolutamente
todo ser humano, bajo cualquier cultura, bajo cualquier civilización, en cualquier edad, todo ser humano tiene entonces esta capacidad de saber que Dios existe, ¿sí? Entonces, la negativa que se tiene acerca de Dios es consecuencia del pecado. Pero el hombre no puede negar que Dios existe, ¿sí? Otro argumento que tenemos para afirmar que Dios existe es sencillamente lo que la Biblia establece, la evidencia bíblica que nosotros tenemos acerca de Dios. Y la Biblia, desde Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces lo que nosotros tenemos es que la Biblia es un libro que no trata de presentar o no trata de acreditar la existencia de Dios, sino que da por sentada la existencia de Dios, ¿sí? Entonces, desde el primer libro, el primer capítulo, el primer versículo, se presenta a Dios como una verdad absoluta, que Dios existe, ¿sí? Y entonces, esta existencia de Dios la tenemos entonces que se da por sentado en la Biblia y se da por sentado a lo largo de todos los libros de la Biblia. Ahí se encuentra que existe Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios existe? Porque la Biblia lo dice. Otra línea de argumento para saber que Dios existe, ¿sí? Hubo un escritor, un pensador del tiempo de la Ilustración, Voltaire, este filósofo, en un momento de su vida, él dijo: en 100 años la Biblia va a desaparecer. Él era un enemigo de Dios, de la Biblia, y él se atrevió a decir esto: dentro de 100 años la Biblia va a desaparecer, va a ser un libro de mitología, nadie va a creer en ella, etcétera. Pero después, cuando Voltaire muere, sucede que la casa de él y una imprenta de él la compra nada más y nada menos que la Sociedad Bíblica de Francia, y a partir de ahí esta Sociedad Bíblica de Francia comienza a producir Biblias. Y entonces la ironía para Voltaire es que desde su casa se empezaron a producir y a enviar miles y miles de Biblias, siendo que él era enemigo de la Biblia, ¿sí? Entonces, a lo largo de toda la Biblia nosotros tenemos la existencia de Dios. Y el otro punto que tenemos es que existe la evidencia de Dios en la misma naturaleza, ¿sí? Nosotros tenemos un mundo, una creación. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, es decir, atributos de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y lo que este versículo entonces nos está diciendo es que Dios mismo se hace claramente, el Dios que es espíritu, el Dios que es invisible, se puede hacer visible a partir de algo que nosotros sí podemos percibir, y que es la creación: el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, la atmósfera, los cielos, todo lo que nosotros podemos ver. Ahí Dios está dando testimonio de que Él existe. Y entonces nosotros podríamos llegar a esta conclusión: que no se puede negar la existencia, negar la creación, ¿sí? Sería algo muy irracional, muy aventurado, que alguien niegue la creación. No podemos nosotros negar la creación. Y si existe la creación, entonces lo más lógico es que debe existir algún creador, ¿sí? Si ustedes ven este reloj, seguramente el pensamiento es: bueno, debe existir algún relojero, alguien que hizo ese reloj. Nadie dice: es que ese reloj resulta que se formó de la nada y ya nada más te pusiste el reloj en la mano. No, si existe una creación, debe existir un creador, ¿sí? Estas teorías de la gran explosión, estas teorías de que todo viene a ser en una explosión y que todo viene de la nada, pues es incluso contra la misma ciencia, porque la ley de la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica, nos habla de que todo tiende al desorden. Entonces nada puede por sí solo irse ordenando e irse acumulando. Entonces, si existe una creación, debe existir forzosamente un creador. Entonces, es irracional negar la existencia de Dios. Lo más tonto
Es decir, para negar la existencia de Dios necesitarías negar que el sol existe, que la luna existe, que las estrellas existen, que la creación existe, que tú existes. Sería totalmente irracional negar la existencia de Dios, ¿sí? Ahora, sabiendo que Dios existe, vamos a contestar la siguiente pregunta. Si Dios existe, ¿realmente nosotros podemos conocer a Dios? Y vamos a contestar esta pregunta de estas dos formas. Primero, número uno, nosotros debemos comprender que Dios es incomprensible. Y segundo, que sí podemos nosotros conocer a Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué queremos decir con que Dios es incomprensible? Aquí nosotros debemos de entender una situación. No es que está el hombre y que está Dios, ¿sí? No es que somos de igual a igual o que Dios nada más es un tanto diferente a nosotros y que el hombre, bueno, es pequeñito, Dios es un tanto grande y entonces el hombre va a conocer a Dios. No, nosotros no debemos de tener esa concepción porque Dios y Dios es incomprensible, ¿sí? Dice un teólogo, la diferencia entre el ser de Dios y el nuestro es más que la diferencia entre el sol y una vela, más que la diferencia entre el océano y una gota de agua, más que la diferencia entre el universo y el espacio en el que estamos. El ser de Dios es cualitativamente diferente. No hay comparación, ¿sí? Aquí el punto es que no es que el hombre sea un tanto distinto a Dios, sino que sencillamente la distinción es que el hombre sería ese puntito y Dios sería todo eso azul que tenemos, o sea, sería toda esa grandeza. De tal forma que entonces lo finito no puede contener, no puede retener lo infinito. Y en ese sentido, entonces, Dios es incomprensible. No podemos conocer todo el ser de Dios porque el hombre viene a ser algo tan microscópicamente pequeñito ante la realidad de quién es Dios, ¿sí? Nuestra finitud siempre limita nuestra comprensión de Dios y en ese sentido nosotros nunca podremos comprender totalmente a Dios, ¿sí? Ahora, esta afirmación de la incomprensibilidad de Dios necesitamos nosotros entenderlas para no caer en dos errores que se pudieran caer si nosotros llegamos a la conclusión de que, bueno, Dios es incomprensible, entonces no puedo conocer a Dios. Estos serían los errores que nosotros tenemos, de los cuales no debemos nosotros caer. Número uno, si Dios es incomprensible, entonces el primer error es decir, bueno, si Dios es incomprensible, Dios debe ser completamente incognoscible, ¿sí? Es decir, si Dios no se puede comprender, entonces pues no podemos conocer nada acerca de Dios. Primer error, ¿sí? Segundo error es, si Dios es incomprensible, su revelación debe ser inteligible, ¿sí? Es decir, si Dios entonces no se puede conocer, lo que Dios se ha revelado para el hombre, pues es algo que el hombre no tiene la capacidad para entenderlo y entonces quedamos en la misma situación de no poder conocer a Dios porque Dios es incomprensible. Pero nosotros sabemos que Dios se ha revelado de dos formas a la humanidad. Número uno, a través de una revelación que los teólogos le llaman revelación general, y otra que es la revelación especial. En la revelación general, Dios se revela a través de la creación, se revela de una manera, una revelación general del ser de Dios, esa conciencia de la existencia de Dios, y es una revelación de Dios en general, ¿sí? Para todo ser humano. La misma creación, entonces, nos da testimonio de que existe un Dios, ¿sí? Y esta revelación que nos da es una revelación que nos da de una generalidad de Dios, no es una revelación profunda. Pero esa sería dice el apóstol Pablo, esa revelación general sería suficiente para que el hombre caminara correctamente delante de Dios, y el hombre cambió la verdad de Dios, retuvo la verdad de Dios a través de su injusticia, de sus pecados, como ya vimos adelante. Y la otra es la revelación especial. La revelación que Dios da a través de su palabra, que es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Vamos a la palabra de Dios para ver lo que Dios está revelando acerca de sí mismo. Y en esta revelación entonces, en esta revelación especial, Dios a través de su palabra se revela al hombre
¿sí? Y entonces el hombre ahí comienza a conocer algo acerca de Dios. No todo el ser de Dios. Aquí en esta imagen que tenemos, el ser de Dios sigue siendo todo lo azul, que no tendría límite, pero el hombre conoce, por decirlo así, un pedacito acerca del ser de Dios, y en ese sentido es Dios incomprensible, que no podemos tener un conocimiento exhaustivo de Dios, no podemos tener el conocimiento completo de quién es Dios, pero esa fraccioncita que Dios nos permite conocer es completamente verdadera, ¿sí? Y en ese sentido, Dios es incomprensible. No que no lo podemos conocer, sino que lo poco que podemos conocer de Él, y digo lo poco en el sentido de lo grande que es Dios, es totalmente verdadero, es totalmente cierto, ¿sí? Entonces, para terminar esta clase, concluimos con lo siguiente: sí podemos conocer a Dios, ¿sí? Podemos conocer a un Dios que existe. Ya explicamos los 3 argumentos por los cuales decimos que sí, Dios existe. Entonces, sí podemos conocer a Dios, y si nosotros podemos conocer a Dios, entonces podemos tener comunión con Dios. Este es el punto, ¿sí? Estas enseñanzas de los atributos de Dios que nosotros vamos a estar estudiando y en las que arrancamos este día, la idea, el propósito es, como Jesucristo mismo lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, Jesucristo nos revela un Dios que sí podemos conocer, y a ese Dios que podemos conocer, entonces, por cuanto lo podemos conocer, es un Dios en el que podemos nosotros tener comunión con Él, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda en esta primera clase? Arrancamos con lo más básico, y estaremos estudiando los atributos de Dios de una manera muy sencilla para que todos podamos comprender acerca de Dios. ¿No hay entonces ninguna duda por acá? Vamos entonces a terminar. Señor, te damos gracias por esta clase. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que te reveles a nuestras vidas, que nos ayudes a conocerte a ti, Señor, y que tengas a bien, Señor, revelarte a nuestros corazones. Quita cualquier oposición, cualquier cosa que no permita que nosotros te conozcamos, Señor. Danos la fe, danos la certeza, la seguridad. Abre nuestros ojos para conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.